Estando yo en la presentación de un libro sobre la relación entre Bolívar y San Martín con la relación de eh, eh, la anexión de la provincia libre de Guayaquil a cualquiera de estos dos hermanos estados, eh, el autor del libro mencionó que José Joaquín de Olmedo, al igual que la Junta de Gobierno que constituían a la provincia libre de Guayaquil, estaban, y así lo había predestinado desde antemano, de que una vez consumada la independencia el 9 de octubre de 1820, ésta estaría en plena libertad de unirse a cualquiera de estos dos estados, ya sea a Colombia o al Perú, que jamás se pretendió, quizás, al menos así lo decía el acta del reglamento provisorio, mantenerse independiente. Ese es un primer punto. Yo estoy totalmente convencido de que no es así. Si bien es cierto, el reglamento provisorio dice que la provincia libre de Guayaquil está en entera disposición de unirse a cualquiera de ellas dos, esto se refiere no en el sentido de que una vez que la provincia de Guayaquil sea libre e independiente, se vaya a unir, es decir, vaya a desaparecer y en ese momento sería un pueblo más vasallo de Colombia o del Perú. Esto no tiene sentido por el simple hecho de que, ¿cómo es posible que los próceres guayaquileños, Olmedo y todo ese conjunto de hombres valientes que vinieron de las raíces profundas de Guayaquil, que derramaron su sangre, que sacrificaron sus vidas, que sacrificaron su economía, etcétera, etcétera, una vez libres de la corona española, se vayan a unir al Perú o a Colombia, pedazos de tierra que aún ni siquiera eran libres de la corona española? Es decir, me libero de España para volver a unirme a territorios que aún pertenecían a España. Eso es inverosímil. Es cierto que habían partidarios colombianos que querían unirse al ejército de Sucre y por ende al estado del norte de Colombia. Y también habían partidarios del ejército de José de la Mar que se querían unir al ejército, perdón, al estado peruano de José de San Martín. Eso es cierto, pero también había ese otro grupo que quizá yo creo era la mayoría que quería mantenerse independiente y entre ellos estaban Olmedo, la Junta de Gobierno y la gran mayoría de los guayaquileños. Entonces, y es por eso que aquí va un segundo punto, decía el escritor, un notable jurista, que Olmedo nunca se resintió con Bolívar y que además Bolívar nunca vino bajo fuerza militar utilizando la opresión para anexar a la provincia libre de Guayaquil a Colombia. Eso es mentira, porque en realidad sí sucedió eso. Es verdad que no se utilizaron las armas. Bolívar vino con más de 1.700 soldados, pero sí que utilizó la amenaza, la fuerza de coacción para que la provincia libre de Guayaquil se uniera a la República de Colombia. Olmedo sabía que una vez lograda la independencia, el pueblo quedaría devastado. Necesitaba tener la colaboración de los colombianos y los peruanos para mantener la independencia, porque los españoles no se iban a quedar de brazos cruzados, iban a tratar de lograr la reconquista. Eso era lo que quería y eso es lo que decía el reglamento provisorio. Bajo ningún concepto querían desaparecer para pertenecer a un estado colombiano o peruano. Lo cierto es que, y el motivo por el cual Olmedo se exilia hacia el Perú es precisamente porque no está de acuerdo en la resolución de Bolívar. Olmedo se siente ultrajado, se siente ofendido, vilipendiado por la actitud soberbia de Bolívar, por esa actitud arrogante de Bolívar, que desconoce desde un principio el poder y la autoridad de la Junta de Gobierno. Y es ahí que Olmedo decide exiliarse, no por un acto de cobardía, sino al contrario, por un acto
de amor hacia la provincia libre de Guayaquil y hacia su gente. Él lo va a decir en una carta que él mismo le va a entregar a Bolívar. Bueno, no se le entrega a él, por medio de su suegro, don Martín Icaza, le entrega la carta que dice lo siguiente. Abro comillas. Es imposible que usted, es decir, a Bolívar, no haya observado que mi situación aquí es difícil y violenta. Ni a usted pueden escondérsele las causas. Algunos me acusan de no haber tenido un voto pronunciado en la materia del día, sin atender a que, hallándome a la cabeza de este pueblo, mi carácter público exigía una circunspección bien rara, que moderase el calor de los partidarios interiormente, y que impidiese que las pretensiones extrañas se precipitasen, aun estando dudosa la existencia política de la provincia. Otros me acusan de no haber sostenido los derechos de este pueblo y de haber vendido la provincia, habiendo llegado a tal extremo el acaloramiento que aún se han formado planes para atropellar esta casa, que no es mía, y hacer un atentado. Otros, en fin, me acusan de no haber hecho protestas y reclamaciones por los últimos sucesos, como si yo debiese preparar una desaveniencia entre los pueblos hermanos y encender el primero la tea de la discordia. Yo puedo equivocarme, pero creo haber seguido en el negocio que ha terminado mi administración, la senda que me mostraba la razón y la prudencia, esto es, no oponerme a las resoluciones de usted para evitar males y desastres al pueblo, y no intervenir ni consentir en nada para consultar a la dignidad de mi representación. Soy y seré siempre de usted atento y respetuoso servidor y amigo José Joaquín de Olmedo. Cierro comillas. Miren, aquí está clara la respuesta por el cual Olmedo decide exiliarse. Y además podemos notar que Olmedo no actúa, no hace ejercicio de su poder contra Bolívar por obvias razones militares. Además, dice el mismo Olmedo que no quiere más ya desavenencias, él ya no quiere más males, no quiere que exista muerte que siga afectando a la provincia libre de Guayaquil. Sabe que no va a poder contra el ejército de Bolívar, él lo sabe y por eso decide retirarse. Pero vemos que el pueblo que quería mantenerse independiente casi que le reclama, le echa la culpa entera a Olmedo por no hacer nada. La misma carta de Olmedo nos indica que en realidad el pueblo guayaquileño quería mantenerse independiente y no como dice nuestro querido escritor jurista, que en realidad querían unirse estrictamente a Colombia, aunque Olmedo era un peruanófilo. Y aquí hay otro asunto. Es cierto que Olmedo tenía mayor predisposición hacia el Perú, por obvias razones. Olmedo estudió en Perú desde el colegio, en la Universidad de San Marcos de Lima. Allá se graduó de abogado, doctor en jurisprudencia. Tuvo grandes amistades, desarrolló cargos públicos. Es lógico que Olmedo sienta mayor afecto hacia el Perú, ya que en Colombia no había hecho nada. Pero eso no quiere decir que Olmedo hubiese querido él incorporar la provincia libre de Guayaquil al Perú. Y esto lo prueba el hecho de que en innumerables ocasiones delegados del Perú, así como Sucre, delegado de Colombia, intentaron persuadir de forma verbal, es decir, diplomática, la anexión de la provincia y siempre encontraron el rechazo de Olmedo. Siempre fracasaron. Entonces, esto nos prueba a nosotros que en realidad Olmedo, la Junta de Gobierno y muchos de los guayaquileños, por no decir la gran mayoría, querían quedar independientes. El Libertador va a responder la carta de Olmedo. Recordemos que Olmedo ya se encuentra en el Perú y se la va a responder,
con el mismo suegro de Olmedo, Martín Icaza. Es decir, Martín Icaza se convierte en ese intermedio entre el diálogo entre Olmedo y Bolívar. La carta del El Libertador, fechada con el 15 de agosto de 1822, dice lo siguiente. O sea, corrección, el 15 de agosto de 1822 le escribe Martín Icaza dándole la respuesta de lo que sucedió con Bolívar una vez que Olmedo se había retirado del Perú. Dice Martín Icaza, suegro de el bate guayaquileño, abro comillas: tu separación de mi casa ha sido más sentida que todos los que yo pensé. Principalmente Rosita, es decir, su esposa de Olmedo, no levanta cabeza hasta ahora, ni habla sin derramar lágrimas incesantemente. Todo lo que me tiene atormentado y sin gusto para nada. Al día siguiente de tu salida, se le entregó al Libertador de Colombia tu carta, por mano de Amador, y manifestando un gran sentimiento por tu resolución, me mandó un recado con el mismo Amador diciendo que mi casa en todos tiempos será respetada y que tu ida le había causado un gran sentimiento porque te apreciaba mucho, etc. Al día siguiente vino a casa el mismo Libertador Bolívar y repitió que si tú hubieras hablado con él, ciertamente no te hubieras ido, porque te hubiera hecho ver la estimación que le debías aún antes de conocerte, con otras expresiones que no tenían por nuestra parte más contestación que darles las gracias. Rosita tomó la voz cuando se dirigió a ella y le habló con una entereza increíble, sin faltarle en lo más leve. Le hizo presente cuánto habías trabajado por conservar la tranquilidad de la provincia y por el beneficio de la misma República de Colombia, desvelándote y tirándote a matar por proporcionar auxilios para la expedición que se hizo contra Quito, y que el fruto que habías sacado era que 4 tunantes te estuvieran insultando y denigrando con la mayor desvergüenza, y finalmente que a pesar de ser tú el hombre más pacífico que el mismo Libertador había conocido en toda su vida, no habías podido sufrir que se estuviesen imprimiendo papeles falsos a nombre de los pueblos, que solo aspiraban a ridiculizar el gobierno y a pintarlos más déspotas que el gobierno español, añadiendo a esto 20 cosas más muy bien dichas y que no tenían contestación, hasta que por último le dijo: Usted no haga caso de mí porque estoy loca de ver tanta injusticia y porque el resultado de todo yo soy quien vengo a sufrirlo. El Libertador continuó siempre sus expresiones favorables a ti y encargando que te escribiéramos para que volvieras a tu casa. Pintándole entonces la exaltación que había contra los europeos, sin que el gobierno pudiera contenerlo, le añadió Rosita que tú mismo, temiendo un desastre, te empeñaste en que se embarcara tu cuñado don Francisco Paredes, esposo de la hermana de Olmedo, o sea, de su amada Magdalena, sin más delito que ser europeo, y que lo verificó abandonando a una hermana tuya que la amabas como a tus ojos, y que ahí estaba esa familia abandonada con 9 o 10 hijos. Esto creo que le causó demasiada impresión, porque se despidió de casa dicho Libertador haciéndonos 1000 ofrecimientos, y se dirigió con todos sus edecanes a la otra casa, preguntando por la hermana de Olmedo, a quien trató también con el mayor cariño, encargándole mucho que le escribiera a su marido para que se viniera prontamente a cuidar a sus hijos.
2 días después fui yo a verlo y me recibió con las mismas demostraciones de amistad, repitiéndome que tú eras el único hombre que había en Guayaquil para todo, y que por lo mismo había sentido tanto tu determinación, esto es, cuanto ha pesado con su excelencia, ha pasado, perdón, con su excelencia, el libertador de Colombia hasta la fecha. Cierro comillas, ¿no? Entonces vemos la alta estimación que le tenía el libertador Bolívar a Olmedo, al punto de que cuando Olmedo se exilia, él va a la casa de Olmedo. Aprovecha a su suegro, Martín Icaza, le entrega la carta que ya leímos en primera instancia, y Bolívar siente pesar, dolor por la partida del hombre más pacífico que haya conocido él, es decir, a Olmedo. Olmedo no se va solo, como vemos, se va con su cuñado, don Paredes, quien era esposo, pues, de la única hermana que tuvo el Bate guayaquileño. Es verdad que la relación entre Olmedo y Bolívar se rompió por un momento, que aunque es verdad también que no fue una ruptura que se llevó a cabo con violencia, sino al contrario, de la manera más diplomática, de la manera más afectuosa. Asimismo, es cierto que una vez lograda, en 1825, un poco antes, ya la libertad del Perú como tal, Olmedo retoma esa amistad, olvidando estos viejos conflictos con el Libertador, le dedica el llamado canto a Junín o canto a Bolívar, que demuestra una vez más ese corazón generoso, ese corazón de Olmedo, que está ahí siempre para extender su mano, y es ahí que en reiteradas ocasiones Bolívar le va a pedir a Olmedo que ejerza cargos públicos dentro de su gobierno en la República de Colombia, e incluso cuando Bolívar ejerce como máxima autoridad del Perú. Olmedo va a rehusarse no por alguna desaveniencia contra el Libertador, sino más por su estado de salud, que poco a poco se iba agravando hasta consumar la muerte de él con un terrible cáncer estomacal, allá por el año de 1847. Entonces, este es Olmedo, el personaje, el padre de la patria, el estadista, el político, el poeta, a quien el mismísimo Libertador admiraba. Muchísimas gracias, les saluda Víctor Gamboa de su página El Historiador Guayaquileño.